Vamos a recibir a nuestros próximos invitados en este marco. Nos acompañan Fabián Palo Oliver y Carlos Delfrade, dos nombres que ya a esta altura son amigos de esta casa, diputados provinciales que van por revalidar su banca y obviamente traen dentro de su columna vertebral de temas electorales y también legislativos algo que justamente va de la mano. Hace un tiempo lo escuchábamos al diputado Palo Oliver decir que su principal bandera electoral es rendir cuenta de lo que viene haciendo. Vamos a ver si Carlos Delfrade coincide con eso y obviamente ni siquiera me animo a meterme en la respuesta de Delfrade porque las tiene bastante sabidas en ese sentido. Bienvenidos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Por favor, Palo, ¿se sigue rindiendo cuentas como una bandera electoral? Sin duda, claro que sí. Creo que lo que estamos en función, una de las cosas que estamos obligados a hacer permanentemente es rendir cuenta, ¿no? Y después, bueno, con pequeños logros que vamos teniendo. La semana pasada la justicia de la provincia de Santa Fe dio un fallo muy pero muy importante a partir de una presentación que habíamos hecho hace 2 años atrás, en el momento que había mucha sequía en la provincia de Santa Fe, bueno, en el país, ¿no? 3 años de sequía. Ahí hicimos una presentación para que se declare la veda pesquera comercial y bueno, la justicia después de 3 años dio lugar a ese recurso de amparo. Lo intima la provincia de Santa Fe que en 150 días tenga un programa sustentable de manejo del recurso hitícola y eso obviamente que son pequeños triunfos, digo, porque la provincia de Santa Fe en lo que va de los últimos 30 años nunca tuvo una política de preservación del recurso hitícola seria como la que pretenden los sectores ambientalistas y aquellos sectores que promovemos justamente el cuidado no solamente de los recursos naturales, sino también cambiar esos modelos extractivistas que tienen como objetivo principal que muy pocos o sectores minoritarios hagan mucho dinero, por un lado, y por el otro lado que generalmente mienten a la gente en cuál es el objetivo, así que estamos muy contentos. Carlos, hace algunos días te escuchaba decir, y no sabías empezar con este tema, pero me parece impactante. Hace algunos días te escuchaba decir en este mismo estudio, en otro programa, que había más suicidios que asesinatos en Rosario. Y es algo sumamente impactante. Sí, porque además ese contexto explica también el porqué de los asesinatos. La cifra es del Ministerio Público de la Acusación, la sacó la doctora Iribarren, que hoy es la fiscal general de Rosario, la fiscal regional de Rosario, y es muy impactante. El año pasado tuvimos 288 asesinatos en Rosario, con la mayor cantidad de fuerzas de seguridad nacionales. Lo primero que hay ya que reflexionar, basta con el verso de que a mayor fuerza de seguridad, más seguridad. Eso es un verso. Más cuidado. Es un verso, no existe eso. Hubo más asesinatos cuando más fuerza de seguridad había. Ahora, el mismo año pasado, cuando se produjo este récord histórico de asesinatos en Rosario, hubo 460 suicidios. Casi el doble. Claro. Entonces, la primera conclusión, y que suena muy fuerte, pero tiene que ser así para ver si sacudimos lo que tenemos en la cabeza, es darnos cuenta que en Rosario se suicida más gente que la que es asesinada. Y eso es un signo tremendo de atención para todos los sectores políticos, para que nos demos cuenta que no le estamos dando un proyecto de vida a la sociedad. En ningún rubro. Que es para lo que sirve la política, para cambiarle la vida a la gente, básicamente. O por lo menos para sostener la vida. Que alguien diga, me mato porque no tengo de qué agarrarme. No le hemos dado nada a nuestro pueblo para que se agarre de la vida. Esto es impresionante. Entonces, el pibe que termina siendo consumidor consumido, como siempre decimos en la dialéctica de lo que tiene que ver con el consumo, o que termina siendo soldadito y termina siendo un asesino o una persona asesinada, lo hace porque matar y vivir le da prácticamente igual. Porque en el contexto a mucha gente le da lo mismo matarse que seguir vivo. Esto es lo más impresionante que dice esa cifra. Que en el contexto de esos suicidios lo que queda claro que efectivamente la vida hace rato que no vale nada. Y eso es terrible porque ese es un cuestionamiento que va mucho más allá de la cuestión de la seguridad. ¿Qué pasa con
la cuestión del trabajo, qué pasa con la cuestión del deporte, con la cultura, con la alegría, todo lo que hace que alguien pueda tener su existencia por más que no tenga el mango que le empate al fin de mes. Y eso me parece que es un cuestionamiento muy profundo. Hay que dejar de silenciar los números del suicidio porque nos están diciendo cosas. Cuando fuimos a Villa Ocampo el año pasado y el anterior, porque se habían producido casi una serie de 20 suicidios adolescentes, lo que veíamos en la mayoría de la gente que habló con nosotros es que eran chicos que se mataban porque los que le vendían droga le decían, si no pagas la deuda, te mata un familiar. Y por no hacerle un mal a la familia, se mataban ellos, con lo cual el dolor a la familia era infinitamente mayor. Dijimos, es el norte saqueado de la provincia de Santa Fe, con sus saqueadores impunes y gobernando, o legislando, o siendo jueces. Con puestos de poder. Con puestos de poder. Nos fuimos al otro lado, en el 2016 y en el 2017, departamento San Martín, San Jorge, una ciudad hermosa. Sur. No, mejor dicho, para el oeste. Claro. Entonces, cuando nos fuimos allí, nos encontramos con 20 suicidios en menos de 2 años, también de chicas y chicos. La misma respuesta, la misma cuestión, siendo totalmente diferente la zona, porque la zona de San Jorge es una zona riquísima vinculado a este sojalismo exacerbado que tiene la provincia de Santa Fe. Y sin embargo, la misma respuesta. Chicos que se endeudan con los que le venden merca y le amenazan con matar a un familiar y se deciden matar ellos mismos. ¡Tremendo! Yo creo que muchos de los 460 suicidios que tenemos en Rosario, el 80% chicas y chicos menores de 35 años, tiene también que ver con esta variante, tiene que ver con esta raíz. Pero insisto, no agarrarse nada de la vida es porque las políticas públicas no le han dado nada a las vidas para poder sostenerse. Eso es tremendo y cuestiona para mí todo lo que estamos haciendo desde la política. Ahora, es un poco contradictorio, es un poco llamativo pensar que en un país que incluso ha venido creciendo en pandemia, porque en pandemia los números han sido de crecimiento, obviamente, tampoco estoy descubriendo nada nuevo, que todo ese crecimiento no llega al mundo laburante, y no hay una respuesta en una ciudad, en una provincia tan rica como Santa Fe, más allá de lo desigual del norte con el sur, quizás el centro un poco más compensando esas dos realidades, pero no hay una respuesta rápida que se pueda llegar a dar desde algún gobierno, desde algún legislativo, desde algún lugar de poder. ¿Hay alguna respuesta rápida? Nosotros decimos que sí, y tiene que ver con la cuestión del presupuesto, por un lado, de lo que hace el Estado con sus 706 agencias que tiene. El Estado de Santa Fe tiene 706 agencias, cuadraditos si querés en el presupuesto. Ese presupuesto es de 1.800.000 millones de pesos para repartir en esas 706 agencias que tiene el Estado santafesino. Entre Ministerio, Caja de Jubilación y APOS tenés una treintena, pero es una treintena, insisto, de 706 lugares que tiene el Estado santafesino. Nosotros lo que decimos es, por eso votamos siempre en contra de los presupuestos, que si vos no duplicás todo aquello que tenga que ver con la cultura, la educación, el desarrollo social, el deporte y todo lo que tiene que ver con la presencia del Estado lo más cerca que pueda en esos lugares estragados que tienen los 19 departamentos de la provincia de Santa Fe, vas a tener estas consecuencias. Sí, se puede hacer algo rápido y sí, por lo menos pensar el presupuesto con un triple, por ejemplo, de suma de dinero vinculado al Ministerio de Desarrollo Social, solamente el 2%, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Trabajo, 2%, Ministerio de Ambiente, 0,12%, Ministerio de Género, Igualdad, menos del 1%. Entonces, ante esas cifras anoréxicas, ¿cómo querés que el que nace, crece, tiene una pareja, tiene un proyecto en la provincia de Santa Fe, tenga algo de que agarrarse? Puede aspirar a algo. La decisión política de los dos gobiernos, tanto el de Lischif como el gobierno de Perotti, fue generar una enorme desesperación de muchísima gente. Por eso votamos siempre en contra los presupuestos provinciales. Y creo que sí, el cambio es la cuestión política. Si la gente vota lo mismo, vamos a seguir teniendo estos números dantescos
de violencia y también de gente que se mata. ¿Se puede pensar alguna situación impositiva diferente para grandes empresas que están en el sur de Rosario, que están en el norte de Santa Fe, caso Vicentín específicamente, bueno, con todo el paradigma que se ha generado, pero hay ciertos impuestos que pagan los habitantes de la ciudad de Santa Fe que las grandes firmas no pagan? Se puede pensar sin duda si la correlación de fuerzas en la legislatura de la provincia de Santa Fe es distinta. Mientras sigan teniendo mayoría las actuales expresiones políticas que tienen mayoría actualmente, no va a ser posible, salvo que se levanten algún día y que dejen de seguir militando la resignación y dejen de ser funcionales a los sectores justamente que son los que concentran, acumulan y muchos se enriquecen y fugan, ¿no? Eso está claro. Mientras siga siendo esa mayoría, no, porque de hecho hemos presentado proyectos, yo he acompañado a Carlos en 3 o 4 oportunidades porque va perdiendo estado parlamentario y se vuelve a presentar el proyecto. Tiene que haber una reforma tributaria en la provincia de Santa Fe que sea mucho más justa, que paguen los que más tienen y después que se distribuya de forma tal, como bien decía Carlos, en el presupuesto provincial, priorizando justamente todo lo que tenga que ver con la contención y la posibilidad de que el Estado tenga una presencia virtuosa en los sectores más vulnerables, en los barrios populares. Con esto que te quiero decir, que si llegamos más sectores que estamos dispuestos a interpelar justamente a esos sectores del poder consolidado en la provincia de Santa Fe, hay una esperanza. Mientras siga teniendo la mayoría lo que es hoy el Juntos por el Cambio ampliado, nunca me niego el nombre, por eso Unidos para Cambiar Santa Fe. No soy el más memorioso de nombres. Santa Fe. O el peronismo perotista, esto no va a suceder. Así que por eso nosotros decimos, si querés vivir distinto, hay que votar distinto. No se puede seguir, por lo menos insistiendo con la misma receta, ¿no? Se están cumpliendo 40 años de la democracia, hay innumerables festejos de distintas instituciones, de la sociedad, del mundo educativo, del mundo político, del mundo militante en general. Ustedes como hombres de la política, como militantes en algún momento, como dirigentes ahora, como periodista, Carlos, como intendente, Palo, ¿se imaginaban un cuadro democrático como el que estamos pasando actualmente hoy? ¿O se lo imaginaban absolutamente diferente? No, yo tenía todos los sueños. En el 83 yo voté al Partido Intransigente creyendo que íbamos a democratizar la economía y que íbamos a recuperar todos los bienes comunes a favor del pueblo, y es lo que sigo pensando y es lo que sigo soñando. Hoy yo creo que el piso de acuerdo democrático que se había logrado en el 83 está totalmente destruido. Aquello de el respeto, la tolerancia, el crecimiento económico con inclusión social, la diversidad de opiniones, eso no está. Así que hay que reconstruir todo. Así que no me lo imaginaba ni en la peor de las pesadillas. Así que eso también le da un sentido existencial a mi vida. Yo creo que tengo sentido existencial hasta el último día de mi vida. Hay que hablar de derechos laborales, hay que hablar de participación ciudadana, hay que hablar de historia, hay que hablar de cultura. Así que más que nunca hay que apostar por la Argentina, porque no me resigno a dejar la Argentina para dejárselo a los que han robado y han saqueado. Jamás la salida para mí es Sauce Viejo, Ezeiza o lo que sea. La salida es recuperar acá lo que nos robaron, para que la democracia justamente democratice la felicidad, que es algo que nosotros decimos. ¿Sabés por qué? Porque Moreno y Belgrano decían que el objetivo de la política, el objetivo de la revolución era la felicidad. Y hoy la felicidad parece ser únicamente la propiedad privada del que la pueda comprar. Por eso nosotros decimos del Frente Amplio por la Soberanía, recuperemos lo nuestro para democratizar la felicidad. Así que esa es para mí la gran consigna del momento. Sí, sí, pero aparte tiene que ver con esos sueños. Yo coincido con Carlos. Mirá, en el 83 la consigna más importante era liberación o dependencia. ¿Qué significaba en el 83 liberación o dependencia? Veníamos con un proceso en la Argentina el más oscuro, con un proceso de endeudamiento también preocupante. Y la verdad que hasta que la política no discuta cómo hacemos para recuperar soberanía, es muy difícil que los problemas estructurales del país
se resuelvan. Con el nivel de deuda externa que nosotros tenemos, producto de la deuda pública, pero sobre todo la deuda pública en dólares, porque también tenemos una deuda pública en pesos, pero la en dólares, la que tenemos con los organismos internacionales de crédito y demás, hasta que no se rediscuta qué se hace con esa deuda y cómo podemos pagar los argentinos, muy difícilmente los problemas estructurales en la República Argentina tengan solución. Porque la verdad que hay limitante, no solamente al momento de definir las políticas económicas, sino que hay limitante desde el mismo momento que vos tenés que tomar decisiones políticas. Y esas limitantes, ¿quién te las impone? Esos organismos internacionales permanentemente te van exigiendo que vayas ajustando, y los ajustes van siempre hacia el mismo sentido, con la misma dirección. Achicar el Estado, eso significa ausencia del Estado, eso significa menos derechos, eso significa menos posibilidad de mejorar la calidad de vida de la mayoría de los ciudadanos. Y la otra cuestión, que me parece que es una gran derrota de la democracia, es la negación de la política. Y la negación de la política como concepto humanitario y lo que significa la definición de la ideología política, dónde te parás vos ante la vida y si vos sos el responsable de administrar, gestionar, transformar el Estado, desde qué lugar lo hacés. Hoy decir, sobre todo los actores políticos que están en los espacios más conservadores, negar que la ideología política tiene peso al momento de conducir un país. ¿Y qué es la herramienta? Es el mayor, creo que el mayor fracaso de la política como tal, digo, la política en general como tal, en la República Argentina. Nosotros reivindicamos nuestra ideología política, nosotros reivindicamos a la política como un ejercicio revolucionario, transformador. Carlos decía la otra vez, fíjate vos que no se usa más el término revolución, no se usa más. Y si vos usás el término revolución, en realidad te tratan como Enrique el Antiguo. Sí. Dicen, vos te quedaste... No, o despectivamente. O despectivamente. Entonces, la verdad que nosotros estamos felices. Yo, por lo menos, siempre digo que Carlos nos rescató a mucho, con un gran abrazo, Carlos y el Frente Social y Popular, ¿no? Con un gran abrazo. Así que esas deudas que tiene la democracia tienen que transformarse justamente en rebeldía, en todos aquellos que creemos justamente en la transformación, en la revolución, y en utopías, por más que también no sea muy moderno para alguno hablar de utopía y caminar y seguir intentando transformar, ¿no? Estaba recordando, como para cerrar la nota, que la última vez que se había utilizado la palabra revolución y se había, para mi criterio, mal utilizado, había sido con el gobierno de derecha de Mauricio Macri, que se hablaba de un gobierno de revolución, no me acuerdo de qué, hasta hace poco pero decía, era una cosa que era insostenible en su concepción, en su oración, no existía lo que decía, pero habían utilizado el término revolución y hasta chocaba el hecho de por qué se apropian ustedes de un término tan lindo claro, como revolución. Pasó con la palabra cambio, de hecho. No. Se apropiaron de la palabra. La cuestión de las palabras es un tema fundamental y tiene que ver con la otra soberanía que para mí es fundamental, que es la soberanía de la cabeza. Pensar desde nuestras necesidades y con nuestras palabras. Porque sin palabras propias... Lo que no se nombra no existe, ajeno. Carlos. Exactamente. ¿Por qué? Pues te digo esto, hermano. Sí. ¿Por qué Lozada no usa más el término revolución? No sé. Porque le agarraron a la consultora y le dijeron, piba, esto no va, esto es antiguo, vos Claro. no podés hablar de revolución. La pusieron en línea, en eje. No tengas duda que así es. Mandan las consultoras también en la política. En algún otro momento tendremos que también analizar si se está discutiendo política o no en cierta parte de la campaña, pero nos hemos quedado sin tiempo, lamentablemente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos del Frade. Muchas gracias, Fabián Pablo Oliver, con nosotros. Han estado, obviamente, también dando a conocer, dando a entender, dando nuevamente a entender, porque ya no es la primera vez que hablan con nosotros, de cara justamente a las PASO y el calendario, y venir diciendo que ya queda mucho menos tiempo para justamente encontrarnos con ese domingo electoral, cuando entremos a los boxes electorales y de alguna forma tendremos que tener lapicero en mano y obviamente marcar nuestros candidatos. Así que seguiremos escuchando mientras tanto las propuestas.